Hola, aquí hay podcast. Como es tradición, en nuestro querido podcast siempre hacemos un saludo para que partamos con toda la energía, para que esta conversación sea muy entretenida. Y yo con agua, ¿se dan cuenta? No, pero vamos a quedar mal nosotros. Así. Para los que no te conocen es vodka. Efectivamente. Sí, bueno, sí, para los que no me están. Pero muchas gracias por acompañarnos, Janina. Así que... Feliz. Yanni, cuéntanos, para los que no te conocen, en el fondo, cuéntanos cómo una ingeniera comercial de la Universidad Católica terminó haciendo los mejores zapatos disponibles en el mercado el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, bueno, primero por un tema de tradición familiar zapatera. Mi papá partió hace muchos años. Siempre digo que hace como 10 años, digo hace 10 años que partió hace como 40 años. O sea, para no voy a decir, joven, para mantenerlo joven. Ya partió hace como 40 años, vamos a dejarlo ahí. Él haciendo zapatos. Y la verdad que este como oficio, no sé, como que parece que se traspasa el amor zapatero. Bueno, no todos mis hermanos, la que soy la amante de los zapatos. Unos los usan y yo me dediqué. Los comercialistas. Claro, entonces la verdad, ¿por qué termino en esto? Yo creo primero por un tema familiar, ya de que toda mi vida he estado rodeada de zapatos. Mi primer zapato que me hizo mi papá, bueno, tuve otros, pero así como ya de diseño entretenido, fue el zapato de Dorothy de Mago de Oz, que mi papá me lo hizo porque yo rayaba con ese zapato. Y también cómo termino, porque una cosa es que me guste y después cómo termino en esto. Yo creo que a mí me gusta igual o más que mi papá. Yo soy amante del diseño, siempre estuve como en la duda de si estudiar diseño o comercial, termino estudiando comercial, me ha servido bastante, así que agradezco eso. Y también yo creo que producto de, ¿por qué terminé? Porque había como un tema de una quiebra familiar muy importante en el tema zapatero de nosotros y yo creo que fue como un impulso para dedicarme a esto. Como que había un desafío de levantar la fábrica que estaba quebrando, digamos. Era un quiebre como empresarial, no de las relaciones de familia. No, no, todo lo contrario. Yo creo que hasta el día de hoy, bueno, somos súper unidos y como que me acuerdo de las épocas que yo entré, eran mis hermanos, toda mi familia casi embalando zapatos, guardando en caja. O sea, siempre, bueno, Miguel Ángel, mi marido, que es mi socio también, todos siempre hemos sido muy como ayudándonos para salir del tema de la quiebra y eso. Pero la verdad que por eso terminé ahí. Como tengo varias razones. Razones que conectan el que haya entrado. Sí, la verdad es que sí. Antes de entrar como a lo legal, solo aprovechando que se viene el Día del Padre pronto, es como, y yo entiendo que la figura de tu papá es algo súper importante en tu vida, no solo en el negocio, sino que en tu vida también. Es como, ¿cómo te transmitió ese amor por los zapatos? ¿Cómo sientes tú que te lo transmitió? Yo creo que más que solamente el amor por los zapatos, es como el trabajar de una forma, desde por ejemplo, no sé, la resiliencia, ponte tú, desde como trabajar amando lo que haces. Yo creo que somos pocos, y me incluyo, y quizás también ustedes, no sé, ojalá. Somos pocos somos pocos los afortunados que trabajamos y hacemos lo que nos gusta. Yo creo que hoy día encuentro increíble que estas generaciones más nuevas no están dispuestos a trabajar en empresas que no compartan su propósito y un montón de cosas que hoy día a mí me hacen mucho sentido. Yo creo que mi propósito fue mucho más fuerte. O sea, amo diseñar zapatos, amo todo eso, pero yo creo que el poder trabajar con mi papá, ayudarlo como en el fondo a levantar esta fábrica quebrada, con mi idea de poder tener una marca y también crearla mientras trabajamos juntos. Pero finalmente trabajar con personas que, sobre todo mi papá, que admiras mucho, yo creo que es un tema muy... Es un privilegio, al final no. Papá, te quiero, hermano. No. Lo escuché también en la entrevista. Sí. No, sí. Le mando un saludo a papi. Muy bien. Claro. Un saludo. Un saludo. Sí, efectivamente. Oye, y entrando ya aquí a los temas un poco más fuertes ya desde el punto de vista legal, estabas comentando respecto de una quiebra. ¿Esa quiebra se produjo? No, ¿O alcanzaban a salvar el negocio? Finalmente, ¿Cómo lo salvaron? A ver,
El negocio no se alcanzó a salvar en su totalidad igual. O sea, mi papá nunca quebró como formalmente como términos. O sea, no hizo el proceso de quiebra. No hizo el proceso de quiebra. Logra al final que entró como un estudio de abogados, contadores y todo a ayudarlo. Y finalmente lo que logran es como... finalmente como todos los activos que él tenía los fueron liquidando para pagar todo. Fueron pagando, trató en el fondo de pagar a los que más pudo, siempre con ese tema de que los proveedores eran sus amigos y ellos habían confiado en él. Era como siempre el tema que como que más hablaba mi papá cuando estábamos en unos periodos súper complicados, porque de verdad vivimos momentos súper difíciles como todo, como familia y todo. Siempre mi papá decía, no, pero es que yo no puedo deber porque necesito pagarle a mis amigos, ellos confiaron en mí, bueno. Entonces, finalmente, por eso tampoco decide quebrar como tal, porque la quiebra, yo tampoco soy una experta en quiebra, pero ustedes que sí lo son, me imagino. Claro. Ojalá para todos nuestros clientes. Pero que quizás no es Estamos haciendo lo que se dedican, pero me imagino que cuando uno muchas veces quiebra, también hay un montón de acciones que uno puede hacer para, el fondo, no liquidar tu activo, podéis salvar algo, no tengo idea. En el caso de mi familia no fue así, como que no se pudo salvar nada. Fue como que mi papá liquidó todo lo que tenía, pero en el fondo fueron momentos difíciles y más duros, pero no así como decirte quiebra legal, no. Y en ese momento entras tú a la empresa. Yo entro, mira, mi papá tuvo como 3 intentos de quiebra, por decirlo de alguna forma, como que lograba o simulacro y después como que alateaba un poco, la de Fénix salía y después ya. Yo creo que en esos procesos, yo creo que como que en el tercero, ya cuando yo creo que ahí yo les podría haber sido, decir que podría haber sido la definitiva, ahí ya entré más yo. A como ayudarlo, apoyarlo y hacerme cargo. La segunda vez me hice cargo, pero desde la universidad. Ya. Todavía estando en la universidad, como negociando con los proveedores, me tocaron momentos igual como difíciles para como los chicas, entre comillas, que era. Nunca se me olvidar un día que llego como a la casa y me despierto, típico de la universidad, que de repente falta ahí un ramo, te ahí más tarde, lo mismo, y me encuentro con mi papá como en la casa, como que algo raro. Y ahí fue como, papá, ¿por qué estoy acá? Y ahí mi papá me dice como, ¿sabes qué? No puedo más. Como que es demasiado duro esto. Y ahí fue como, y ahí le dije, no, ¿sabes qué? Yo estaba en la universidad, tenía que terminar unos ramos y ¿sabes qué? Preferí votar ramos, no di el examen de grado con mi amigo y como que opté por ir como a apoyarlo. Y en esa época fue como, no desde el lado de hacer zapatos, de diseñar, no. Ahí fue desde el lado de apoyar a mi papá directamente, como ayudarlo. No sé, mi papá el otro día a las 6 de la mañana, ya, a despertarse, y yo, ya. Y ahí era como con él, y estar con él en el fondo, porque mi mamá en esa época... Contención emocional incluso. Porque mi mamá en esa época estaba viendo cómo seguir, como manteniendo, ayudando, entonces estaba por otro lado viendo el tema como más financiero de mi familia. Entonces ahí yo como que apoyé y me tocó como harto de negociar con proveedores, como que tuve una rica experiencia ahí como en términos de aprendizaje de cómo hacer las cosas o como en el fondo aprendí mucho de esa época de mi papá. Yo creo que mucho de lo que soy también me forjé ahí como en esa escuela media dura de la quiebra, que lo vamos a ir hablando, pero en el fondo los negocios tienen hartos lados y zonas bien difíciles y bien oscuras, por decirlo de alguna manera. Tomar malas decisiones tienen consecuencias, no estudiar temas, sobre todo legales, tienen consecuencias. Entonces, como que yo mucho de eso lo aprendí en esa época. O sea, al final, si te dais cuenta y miráis para atrás, tuviste el ramo más importante, que es hacer un negocio, rescatar un negocio, y ese ejercicio práctico, o sea, no te lo enseñan en ningún ramo de la universidad, incluso en la católica, yo creo. Sí, es que te juro, o sea, yo que estudié comercial en la católica. Por eso. No, olvídate. Fue muy bueno, muy necesario, súper difícil, pero aprendí mucho, y yo creo que ahí también, que en esa época también ya estábamos con Miguel Ángel, qué sé yo, aprendimos mucho de esa época, de un poco aprender de los errores que otros cometen, sobre todo alguien tan cercano y que en su experiencia siempre era como, esto es lo que no hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, yo aquí cometí errores. Yo creo que eso también nos sirvió harto. Y aparte que llegaste en un momento súper complejo y sin experiencia, tuviste que tomar decisiones como estratégicas para rescatar el negocio familiar. Entonces, ¿cómo supliste esa falta de experiencia? ¿Tu papá te coacheaba un poco? Sí, mi papá me trataba... ¿Cómo resolvías esos temas sola?
Sí, mira, en verdad, bueno, igual tenía ahí harta asesoría había como un equipo de abogados y sobre todo una contadora que esa época era una brígida. Te juro que, o sea, era, pero como que la teníamos que frenar de repente, era como, wow, pero lo máximo. Nos apoyó como que como familia, todavía le tenemos mucho cariño a esa contadora que fue como muy apoyadora y ella fue, yo te podría decir que mi papá me coachó, pero yo creo que ella más. También te mentorió. Me mentorió N, o sea, no, estas cosas sí, estas cosas no. Mira, fíjate acá, no sé, cómo hay que ordenar esta empresa desde aquí, o sea, temas de recursos humanos. La verdad que como que me coachó harto en esa época ella y que fue súper cercana a mi familia y nos ayudó harto, en verdad. Bueno, y continuando un poco con lo que conversabas antes, efectivamente, tener un buen equipo alrededor es clave, específicamente en temas como financieros, legales, contables. Un buen contador siempre ayuda un montón. Sí, de todas maneras. Oye, y ya avanzando un poquito más en el negocio, llega la época de empiezas a desarrollar tu idea y tienes que registrar tu marca. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Alguien te informó? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Buscaste? ¿Viste la experiencia de alguien más? Mira, lo que es registro de marca, yo ahí como que tuvimos, yo creo un poco la suerte que en ese sentido, Miguel Ángel es mi marido y somos socios, y él fue como el que se hizo más cargo de toda la parte más de registro de marca. No siendo abogado, tenemos también hartos como abogados cercanos, mi hermana es especialista también en marca, entonces la verdad que ella también era como muy como, oye, acuérdense, no, háganlo porque la Belén casi en esa época estaba estudiando, pero como registren la marca, preocúpense de la marca. Mi papá siempre me dijo, mi mayor problema fue, más que no registrar su marca, no potenciar su marca. Entonces, al final, yo creo que en negocios como los que estaba mi papá, en donde le fabricaba zapatos a muchos, cuando esos muchos encontraron un zapato mucho más barato en China, que te vaya bien. Relaciones y entonces, él decía que uno de sus mayores errores fue no haberse preocupado de tener una marca, haberla potenciado, quizás porque registrar claramente que es fundamental. Porque, sí, pero la construcción de marca es algo completamente distinto. Exacto, pero a lo que voy yo, el registro es clave. Claro. Son las dos cosas muy... Exacto. La construcción es la segunda parte más fuerte, pero finalmente, si tú construyes una marca muy potente, pero no te preocupaste de registrarla, después el problema es gigante. Entonces, en el fondo, para muchos que yo creo que están viendo esto, entender las bases de donde uno parte construyendo es fundamental, porque el registro, realmente el registro no demora mucho, o sí, de repente me acuerdo que eran meses que nosotros nos llegaban como unas resoluciones y no sé qué, y al final ya teníamos el registro. Después registramos la marca en Estados Unidos, que fue también como un súper golazo también, después, que sigue existiendo registrar. Pero en el fondo, yo creo que esas bases son sólidas y muy importantes y uno no las ve hasta que finalmente se puso a construir y piensa que las otras cosas, y finalmente te encontré con una marca no registrada que te la pueden quitar en 2 segundos y todo tu trabajo queda en nada. Entonces al final esas cosas son súper importantes, esas bases. Claro, el registro y la construcción son complementarios. Yo partiría por el registro, obviamente, porque creo que es clave y la construcción es una consecuencia. Es que eso te iba a decir, las bases, lo que te digo yo, debería haber un manual de emprendimiento donde te digan que lo primero es registrar tu marca. Cuando se te ocurre una marca, regístrala, constrúyela, pero como tú ya la tienes registrada, no te preocupes, nada va a pasar porque tú te preocupaste de registrarla. En el caso de que no lo hiciste, como, no, estamos en problemas, ¿te fijas? Entonces a eso me refiero. Ese es un muy buen consejo, Yanni, porque al final a veces nos pasa que hay mucho emprendedor que parte y lo mismo que estás diciendo tú con marca es replicable a contratos comerciales, es replicable a todos los aspectos básicos que un emprendedor tiene que saber para no cagarla. Uno debiese ser como ya, ¿qué es lo fundamental para no cagarla? Esto, bueno, la raja, parto con eso. Es que totalmente, es como el manual de lo que te digo, el checklist de las cosas que hay que hacer, que yo creo que en general el podcast de usted yo creo que es muy bueno por lo mismo, porque en el fondo casi todo parte desde lo legal. El emprendedor que parte desde una construcción legal, de una base legal buena, igual van a pasar cosas, obvio, pero tiene menos probabilidades que le pasen que otro que parte construyendo después el tema legal, posterior a, no sé, a
haber hecho muchos esfuerzos, ¿te fijas? Porque el esfuerzo de construir una marca es muy fuerte versus como haberla registrado, no sé, como al principio. 100% de acuerdo. Y de hecho nosotros tenemos como una lucha, una evangelización de la asesoría legal preventiva, porque es típico que uno recurre, no sé, pues, al doctor o al abogado cuando está la embarrada hasta el incendio. Obvio. Pero estamos hace mucho rato, es como, bueno, ¿para qué llegar a ese minuto, bueno, si puedes prevenir, puedes tomar acción preventiva y al final es mucho mejor? Pero cuesta, porque al final el mindset del chileno sí, es muy de, o sea, de todas maneras. Para después. Sí, de todas maneras. Y siempre está como, no, pero es que esto es más importante, porque no sé qué. Y al final tú dices, bueno, pero si esto estuviera bien desde el minuto 1, lo que tú dices, lo preventivo, que alguien de repente, no sé, te revise tu empresa. Es como que uno de repente dice... Un mini diagnóstico. Un mini diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Cachai? Legalmente, ¿cómo estoy? Mira, esto... mira, por aquí te veo, ten cuidado aquí. Son cosas que están... A mí me encantó lo de la prevención legal. Sí. Y una de las cosas que nosotros decimos, y es efectivo así, es que tu negocio puede morir por un error de contable, financiero, legal. Todo el esfuerzo, todo lo que construiste, toda la gente que depende de tu negocio, se puede ir todo a la cresta por una mala decisión o por no prevenir o por no haberte asesorado correctamente. Eso es lo más impresionante, porque un poco lo que uno va aprendiendo en la marcha es eso, que finalmente uno puede haber hecho un producto increíble, tuviste el mejor de los equipos y un montón de cosas, y finalmente por temas que quizás no te diste cuenta, no previste, ¿no? Se puede ir todo como a la basura y es muy fuerte. La mierda, digámoslo. A la mierda, lo dije. Oye, ¿alguna pregunta más de marca? No, nada más, sigamos. Yo, Yanni, quiero llevarte un pasito para atrás porque tu realidad es una realidad compartida por muchos emprendedores, que es tener un negocio familiar. Hemos tenido invitados en el podcast donde lamentablemente su historia familiar en el negocio no ha sido la mejor, desde que se han peleado, quiebres familiares, no solo empresariales, pero también hemos tenido casos donde esta historia de emprendimiento familiar ha sido un éxito. Yo entiendo que la tuya es más en ese lado. Me encantaría volver a cuando tu papá te llama y tú decides efectivamente ingresar a la empresa. ¿Cómo fue desde el lado corporativo? ¿Entraste como socia, accionista o fue simplemente ayudar a tu papá? ¿Cuándo entraste como accionista? ¿Hiciste una sociedad nueva? Si te acordáis más o menos de esos temas legales, sería muy rico a ver, poder conversar. Para contarte, igual, lo conté un poco, le estaba contando antes, yo fui socia de mi papá antes de meterme a la empresa. ¿Ya? Por temas... Tributario, me imagino. Ya, obvio. Ya prescribió, no te preocupes. Dios mío, no, pero yo fui socia de mi papá en la época que en el fondo estaba en la universidad. ¿Y tus hermanos también? No. ¿O solo tú? Solo yo. Ya. No, y eso es lo más divertido todo. ¿Es la mayor? Solo yo. No. Yo tengo un hermano mayor, pero como que siempre he sido yo la mayor. Como, no sé. Saludos al hermano. Te mandaba un saludo. Claro. Entonces se entendió. Y la cosa es que nada, yo como que siempre, por ejemplo, cuando mi papá en algún momento, antes de ya dedicarme como a entrar full, mi papá en algún minuto empezó a diseñar un par de zapatos con la marca Da Firenze. Esa fue la última marca de mi papá. Y yo en esa época con mi mamá lo ayudamos a hacer las vitrinas en las tiendas, que en el caso de tener un par de tiendas. Yo lo ayudaba a diseñar algunos zapatos, lo ayudaba con el colorido. Entonces, siempre fui muy involucrada, y tengo una muy buena relación con mi papá, y siempre fui muy involucrada en la fábrica. Soy súper chica. Todos los veranos fui a ayudar a sus tiendas de vendedora. Entonces, siempre tuve conocí el negocio, en verdad. Sí, es como cuando tu papá tiene, no sé, un negocio y en el fondo te dice, oye, el verano te tenés que ir a trabajar a la tienda si querés ganar unos pesos e irte de vacaciones. Ya, listo. Y ahí partía yo. Entonces manejo como el tema de los zapatos y sé esto hace muchos años. Entonces yo creo que también por eso se dio como muy fácil de que fuera yo la persona, como porque estaba siempre ahí ayudando, apoyando, que fuera parte. Entonces, cuando yo decido entrar, ya era socia de la fábrica, de la fábrica que en esa época era Calzur. Y esto fue... ¿Y te acuerdas qué porcentaje más o menos tenías? Sí, el 40%, que esto lo tengo hasta el día de hoy. Sí. Y en el fondo era un porcentaje igual interesante. Yo la verdad que ni me interesó. Muy interesante. No me interesó. Hoy día creo que me lo merezco. Me lo merezco. Me lo gané. Me lo gané con trabajo. No, pero en el fondo, pues, y yo entro como socia, qué sé yo, pero nunca fue un tema hablado con mi papá. O sea, yo nunca fue como, tú que eres mi socia,
ven y ayúdame a levantar. Mi papá ni siquiera me lo planteó, fue como ni siquiera, era más profundo, no era de ser socios o no, era como el proyecto familiar, no sé. Nunca ni siquiera los vi. Y de repente un día me acuerdo que fue como, oye, ¿verdad que yo soy socia de la fábrica? Así como, Claro. como no fue un tema como muy relevante para entrar. Lo que sí, al pasar de los años, que fueron como 2 años, en donde empezamos a levantar esta empresa, donde empezamos paralelo a tener la marca, que era también uno de los proyectos por los que también yo decido entrar finalmente, como, porque si hubiera sido solo por levantar y ayudar a la fábrica, quizás yo hubiera estado 1 año, 2 años, y me hubiera preocupado de dejar a alguien que apoyara a mi papá posterior a esto. Pero yo tenía un proyecto personal paralelo, que era Gianni a Firenze. Entonces, en el fondo, no Con solo las zapatillas era de colores que tú hacías. la zapatilla de color. Entonces, en el fondo, no era... Yo partí en la universidad haciendo zapatillas de color. Entonces, yo Gianni a Firenze también lo había empezado como a pulir desde la universidad. Entonces, cuando mi papá me llama a esta reunión como laboral y me dice, oye, ¿por qué no me ayudáis y levantamos esta fábrica una vez por todas? Y también tú, ¿a qué vais a seguir como renegando lo que a ti más te gusta, que es los zapatos, igual que a mí? Fue como, sí, bueno, y ahí fue un montón de decisiones y cuestionamientos, y con Miguel Ángel estaba a punto de casarnos, y los dos como, ay, ¿qué hacemos? Ya, bueno. Y ahí fue como, ya, vamos, nos metemos en este proyecto, porque al final... familiar. Eso es lo que te iba a decir. El núcleo familiar, sí. Proyectos como estos, cuando uno emprende, y yo creo como que muchos de los que han estado acá, me imagino, el emprendimiento es familiar. Porque muchas veces uno piensa, no, pero es que yo estoy en el día a día. No, sí, pero hay alguien que está respaldándote para que tú puedas estar acá. ¿Cachai? En mi caso, Miguel Ángel fue un socio, es mi socio hoy día en Gianni a Firenze. Somos activos los dos en el fondo en términos de, no es que está apoyándome por detrás, somos socios. Pero en el fondo también necesitáis alguien que son proyectos familiares. Lo mismo en el caso de mi mamá con mi papá, cuando armaron este proyecto. Mi mamá siempre estuvo muy metida ayudando a mi papá en todo lo que pudo. Mi papá fabricó muchos panes, entonces era como días que de repente hasta en la noche tenía que estar en la fábrica, momentos duros, y estuvo siempre mi mamá ahí. La quiebra más grande de mi mamá agarró una de las fábricas y se hizo cargo y agarró y se puso a vender zapatos que le quedan de mi papá de saldo. Entonces, bueno, posterior a 2 años, que yo te habría dicho, aquí me quedo, empezaron a pasar cosas con Gianni a Firenze, cuando ya llevamos como 2 años en esto. Y ahí fue una decisión, yo creo, clave, el haber entendido que acá habían 2 negocios. Y eso les juro que fue súper importante. ¿Cuáles eran los 2 negocios? Acá había una fábrica y había una comercializadora. Y las 2 tenían que tener sociedades y estructuras distintas. Propio, digamos. Eso, yo les digo que fue una decisión que tomamos finalmente en equipo, como entre Miguel Ángel, yo, me acuerdo que como que mi papá, fue una conversación que tuvimos y fue una demasiado buena decisión. ¿Por qué? Porque finalmente los riesgos no se traspasan de una empresa a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú fabricas zapatos, ¿ya? Los riesgos asociados a la fabricación son súper altos, ¿ya? Tú no puedes, más allá del stock que tú mantienes a nivel de materialidad, mantener además producto terminado es súper complejo. Y eso fue lo que le pasó también a mi papá. Él tuvo materiales, tuvo stock. Entonces, en el fondo, era una ensalada gigantesca. Es una ensalada gigantesca que finalmente hace que no entendáis bien dónde está como que de repente se te desordena un poco el negocio. Todos los huevos en la misma canasta al final. Más encima. Además. Exacto, porque que hoy día nosotros podemos fabricar afuera. Nosotros fuimos en algún minuto un cliente más de la fábrica. Hoy día somos el cliente principal de la fábrica. Pero la fábrica también nos peleaba las condiciones. Y era yo misma peleándome a mí misma. Era como una cosa divertida. Pero eso es entender cómo funcionan los negocios. No podéis traspasar riesgos de una sociedad a otra. No podéis entender que una era la comercializadora. Comprar los materiales. Y cualquier cosa que se producía en la fábrica, cualquier orden de compra que entraba, eso era porque había ya una facturación final. Una venta. Una venta determinada. Entonces, no habían riesgos de stock. Y eso empezó a hacer que la fábrica le empezó a subir. Y Gianni a Firenze, por otro lado, también entendió que así como podía tener de proveedor a la fábrica, también puede tener otros proveedores. Nosotros hoy día fabricamos algo en Brasil, tenemos otros proveedores chilenos de accesorios, de carteras de cuero, qué sé yo. Entonces, yo creo que ese entendimiento que tuvimos fue muy clave para el éxito que tuvieron los 2 negocios. Y los 2 negocios tienen su estado de resultados, tienen sus balances, tienen su estructura.
Y tienen sus relaciones legales. Y tienen sus relaciones legales, pero en el fondo un poco esa separación fue muy clave y la entendimos muy bien. Y finalmente también lo bueno de esto es que cualquier cosa que pase, en el fondo, ojalá no pase, pero si la fábrica el día de mañana no puede seguir, como que sí, las tienen pérdidas de una no contaminan la las utilidades de otra. la otra. O sea, igual hay una socia que soy yo que en el fondo traspasa. Claro, Ahí común. ahí me tendría que estar con ustedes a que me asesoren. Porque ahí no sé, quizás hay cosas que se pueden traspasar pueden mejorar. claro, por el hecho de que yo soy socia de las dos. Pero en el fondo yo creo que eso, por lo menos en términos de estructura, fue muy bueno. Ahora, eso es... Déjame hacer una pregunta antes Sí, de que entremos, obvio. que a mi socio le encantan estas cosas tan Sí, así específicas. Estas dos sociedades que tienen operativas tienen la misma composición social. En el fondo, en la fábrica son 60-40 tú y tu papá, y en y Yanina en Yanni Firenze Firenze también. no. O esa Yanni tiene Firenze, una ahí entra Miguel estructura Ángel. distinta. Y ahí tu papá no es socio. No, mi papá es socio, pero un porcentaje más pequeño. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, ya. Eso en el fondo se dio después y quedó Miguel Ángel y yo, somos los socios mayoritarios y en el fondo ahí está Y mi eso papá obedece a también. una conversación familiar, en el fondo, que es lo que decíamos al principio. Totalmente, de una operación. ¿Y es una conversa importante o es como algo obvio que ¿Qué cosa? en el fondo tu papá también iba a tener participación? No, en el fue una negocio conversación que se fue dando en el tiempo y finalmente como que consideramos que correspondía, que hacía sentido. Independiente que nosotros habíamos formado Yanina Firenze y había eso también como de nuestro esfuerzo, también consideramos que muchas de las cosas que pudimos lograr por Yanina Firenze fue Pero también gracias por el a- apoyo a la fábrica. En el fondo usamos, o sea, la fábrica tenía crédito proveedores y ese crédito también de proveedores nos permitió a nosotros poder tener crédito con la fábrica. Entonces se dio un modelo que sirvió y yo creo que eso también se habló y fue como, sí, Tenía vamos. un valor que reconocer. Tenía un valor que reconocer. No, y es la dinámica familiar Sí, que vamos Sí, entendiendo cómo son, absoluta. hace todo el sentido del mundo Obvio. hacerlo así. Se me fue la pregunta. Pero Había estaba que muy no- buena. Había Estaba muy que buena tu anotarla pregunta. en la sigla. Me faltó anotarla. No, ya me acordé. En definitiva, nos quedó súper claro como la consecuencia de esa gran decisión de separar las líneas de negocios, pero ¿cómo llegaron a darse cuenta de eso? Porque al final, uno de los aspectos comunes que hemos visto nosotros los emprendedores, que de hecho nos ha pasado también a nosotros, es estar muy metidos en los fierros. De repente no veis como el tema más estratégico, Sí. y es una decisión 100% estratégica, legal, comercial, financiera incluso. ¿Cómo llegaron a darse cuenta de que ese era el camino que marcó la diferencia? Mira, yo lo hablábamos antes, yo creo que hay muchos errores posteriores de una administración que mi papá tuvo, que yo creo que nos permitieron entender cosas que Claro, ya se habían pegado porrazo, entonces era más fácil darse es cuenta para como, dónde no era. claro, que, mira, no me acuerdo exactamente quién fue el de la idea, si fue, no sé si yo, no me acuerdo, pero finalmente fue cosas que nos fueron haciendo sentido, como yo creo que entre Miguel Ángel, mi papá, yo, como teníamos esas conversaciones y finalmente como que el tema también estaba como en el tema financiero, como ya, Yanni Firenze vende los zapatos, los diseña la Yanni, después también Miguel Ángel estaba súper metido y después la plata entra como que estaba todo medio enredado también, al principio, porque al principio vendimos zapatos a través de Calsur. Y cuando empezamos a darnos cuenta que financieramente estaba enredado y también teniendo un poco esta información detrás de las De los cosas, porrazos de los previos. porrazos previos, un minuto fue como, que tú podrías asegurar que creo que fue Miguel Ángel, como, ¿sabes qué? Estos negocios hay que separarlos. Me huele que el Ok. contador igual algo les dijo, así como la utilidad, por dónde entra la plata, por dónde sale, qué es esto, hay que está Bueno, todo enmarañado. puede ser. Sí, pues, Puede ser. de ahí vino esta idea de como, oye, ¿sabes que ordenemos este cuento? Porque al final, ¿quién trabaja para qué? Tú eres de aquí, tú eres de allá. Al final fue como, ¿sabes qué? No, separemos estos negocios y en el fondo nos va a servir también para el futuro y para lograr administrar bien estas dos empresas. ¿No? Tremenda decisión. Absolutamente. 100% No me quiero de salir acuerdo. todavía, me No falta te quieres salir, una- no se sale. Sí, dale. Pregunta al tiro. La Ya me iba a ir última- para otro lado. Sí, ya. es que por eso, vi tu cara y dije, bueno, no, me No, falta ahora una. El que no te silencio quieras- que me hizo y dije, Sí. ya, Sí, no, pregunta. sí, esa es la señal. Oye, Yanni, la última pregunta que tengo de este tema es, uno de los principales como porrazos que se pegan las empresas familiares es en la gobernanza. Y eso quiere decir cómo se toman las decisiones en una Sí. empresa familiar. Y tú tenías una doble relación, porque por un lado está tu papá, pero también tu marido, y eso eleva como el estándar de riesgo. Es como aquí Sí. pueden pasar Sí. cagazos. Sí. ¿Ustedes tienen algún protocolo o quién toma las decisiones o cómo se toman las decisiones? ¿O es algo que
por suerte, ha fluido de manera natural en el caso de usted? Mira, yo creo que podría decir un par de cosas. Ahora, primero, yo creo que ha tenido, en verdad, bien, como que ha fluido, pero debo reconocer que soy yo como la que toma más las decisiones finales. Yo creo porque estoy entre medio y finalmente un poco, a partir de todo lo que ha ido pasando, finalmente como que yo creo que tengo esa... soy súper mediadora, como que con los años... Y conciliadora. Creo que tengo como un poco ciertas características también personales que me permiten un poco... Sí, que me pasa en general en otros lugares también, como ser mediadora, poder en el fondo como bajar y, oye, no, mira, sentémonos, calmémonos y hagamos... Entonces, creo que tengo un poco yo ese rol, se me da y no tengo problema en hacerlo. Entiendo que es parte de lo que me tocó, entonces la verdad que por suerte he tenido eso. Yo creo que igual, en el caso de Yannia Firenze, igual es primera generación, nosotros, ¿ya? Mi papá, en el fondo soy yo, segunda, pero yo también como que entré de una forma muy amigable, por decirlo, cuando había quiebra, como que no era como que yo te diga, oye, yo entré a una fábrica de millones de donde se están peleando las platas. No, aquí era como quien se peleaba el que no quiero entrar, o sea, no quiero pertenecer. Era para el otro lado claro, la pelea. entonces, claro, era para el otro lado, no. Entonces, pero, a partir de un poco todo lo que uno ve, nosotros en Yannia Firenze entendimos y hicimos un curso de empresas familiares. ¿Ya? ¿La de los Andes? No, en la Católica. Yeah. Hicimos un curso de Pyme UC hace un par de años y paralelo había un curso de 3 días de empresas familiares. Y sabes que fue súper bueno. Más allá de que todavía no armamos como todo el proyecto de cómo seguiría esto, lo tenemos súper claro que aquí tenemos que tener como bien definido el día de mañana quiénes entran. Y fue todo lo que nos explicaron, como quiénes entran, por qué entran, qué carreras permites tú, si una persona en el fondo es tu hijo, desde dónde entra desde el cargo en el fondo no sé, hay todo un tema de cómo se va dando mantener esto. una empresa familiar. Sí, y nos enseñaron en el fondo el directorio, que está el directorio familiar, como que me encantó ese curso porque más allá de ponerlo en práctica hoy, ya entendimos que esto, por lo menos el tema de Yannia Firenze, que nosotros somos primera generación, hay que construir esto muy sólidamente para que después, en el fondo... funcione solo al final. Sí, y nosotros estamos convencidos que a Yannia Firenze cada día le va a ir mejor. Nosotros también. Entonces hay que tener súper claro esto porque los problemas vienen por eso. Por los traspasos generacionales, que al final no tienen el mismo corazón, la misma visión, un montón de cosas. Y también cuando hay buenos números por atrás, o sea, cuando hay buenas utilidades, qué pasa ahí con los repartos. Ahí como que viene todo un trabajo que nosotros lo tenemos súper claro con Miguel Ángel, y en el fondo los dos vamos a hacernos súper cargo de eso y lo tenemos como súper consciente. Está en el roadmap, o sea, lo tiene en el congelador, exacto. pero pensado, pero no implementado. No implementado porque todavía... Porque las herramientas ya las tienen, ustedes las pueden no hay activar quien cuando las necesiten. Todavía, en el fondo, no llegan a tener ese problema. O sea, nuestro hijo tiene 4 años. O sea, no, sí, hay tiempo. Francamente hay tiempo. Quizás el caso de la fábrica de mi papá, hay temas todavía, algún par de cosas que tenemos que resolver, pero en el fondo en Yannia Firenze, que es más desde nosotros, de nuestra primera generación, yo creo que ahí ya tenemos claro para dónde vamos, digamos. Buenísimo. Bueno, ya terminada la parte corporativa. Oye, Yanni, yo te quería preguntar, porque dijiste una frase como, unos trabajan aquí, otros trabajan allá, y eso me obliga a pensar en recursos humanos, trabajadores que prestan servicios en una empresa y en otra, están contratados por una empresa, trabajadores en mall, etc. ¿Han tenido algún tema con personal? Sí, obvio. Trabajadores. Sobre todo, mira, en Yannia Firenze, yo creo en ese sentido, no tanto, somos un equipo más chiquitito, la verdad que no hemos tenido muchos temas, pero la fábrica sí. La fábrica sí porque finalmente ahí uno entiende que eso también uno lo aprende por porrazo. Uno jura que de repente uno hizo un finiquito y le puso una cláusula que no, y después la Calla lo firmó con... no me acuerdo. Yo no me acuerdo de todos los temas legales. Reserva de acciones. Famosa reserva de acciones. Y ahí después viene y ahí... el suácate, y ahí he tenido que... no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Como ustedes ya saben, y yo ya les conté que yo tengo una personalidad mediadora,
Mi papá no tiene tanta personalidad también. Lo adoro, pero es más impulsivo. Entonces, por lo general, la que tiene que aparecer ahí soy yo. Entonces soy yo la que tengo que poner la cara y de repente, sí, hola, sí. Me ha tocado un montón de veces ir ahí a la inspección del a la trabajo. inspección del trabajo. Claro, porque muchas veces son errores y uno va aprendiendo estos errores y van cambiando. Hay cosas que van cambiando y de repente es como, uy, ahora hay finiquitos así, falta la carta de no sé qué, pum, pum, pum. Entonces, Y ojo que no siempre obedece a un error. Lamentablemente está tan manoseado el tema de los trabajadores sí. que hoy en día un trabajador que se fue por la razón que tú quieras, se le pagó el finiquito completo, no tiene derecho realmente a percibir ningún peso más del que se le pagó, puede igual poner una reserva de acciones, igual te puede meter en un tribunal y la mayoría de los empresarios, en el fondo, dice, ya, filo, prefiero negociar antes de verme expuesto a que me cobren más y multas y recargos o el costo que significa litigar. Entonces, sí, al no, final, y hay típico una frase como que yo creo que es de viejujo, ¿sí? De viejo. De viejujo. sí, Es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen juicio. O sea, eso es como la típica frase de mi papá, así como de viejuji, era esa y yo como, no sé, pero esa es como lo que uno tiene en la cabeza y al final entonces, ya bueno, vamos al acuerdo o vamos. Pero aplica, o sea, 100%. Sí, pero sí, obvio que uno... mira, de repente por lo que te digo, un finiquito, en las razones por las que hizo el finiquito, yo creo que ahí es súper importante asesorarse. ¿Sabes? Que de repente en este tipo de cosas, nosotros como que, bueno, Miguel Ángel, que ve más ese tema que yo, siempre está como muy preocupado de asesorarse constantemente de, está bien hecho el finiquito, porque después de estos porrazos uno entendió que hay cosas que van cambiando y también tenés que estar medio así igual, porque como decís tú, podéis tener el mejor finiquito y te pusieron reserva y igual... Un poco las tendencias, ¿no? Lo que están haciendo es que si el trabajador pone reserva de acciones, no le pagan. Entonces se discute el 100% en el juicio, porque esa plata que le vas a pagar, la usas para negociar en el juicio. Que si le pagaste, no sé, el 80% de la plata, después llegas, ya está litigando con plata en el bolsillo. Entonces sí, es verdad. más tranquilo. Entonces, es feo, pero lo hacen mucho. Sí, pues bueno, es que... Pero es feo también lo otro, así que... Claro, lamentablemente hay de todo. Hay también trabajadores que se aprovechan y hay también empleadores que también abusan. Que también abusan. Entonces, ahí se da una cosa que bueno. Pero los dolores de cabeza son más en la fábrica, más que en las tiendas. ¿O también...? Sí, ¿Más en ha sido más en las fábricas que en las tiendas. Sí, en las tiendas la verdad que hemos tenido buena gente. Hemos tenido, no sé si suerte, pero la verdad que igual, a ver, no tenemos muchas tiendas tampoco. Hemos tenido, o sea, ahora abrimos el año pasado la segunda, Parque Arauco, tuvimos otra en otro mall. No voy a hablar, porque dijimos que íbamos a hablar de otra. Vamos al tiro. No. Tuvimos otras, pero no, o sea, es que la verdad que nunca hemos tenido problemas como con el equipo de la tienda hasta ahora. Yo creo que eso han funcionado bien. Los problemas más que nada de recursos humanos lo hemos tenido en la fábrica, pero tampoco mucho. La verdad que siempre llegamos a como buenos acuerdos con la gente. La verdad que también creo que en ese sentido... ¿Y en la fábrica cuáles son como el o los problemas recurrentes que pueden llegar a tener en temas laborales? Mira, por lo general tienen que ver como con inasistencia. Los turnos quizás. O sea, claro, no tenemos tantos como turnos, pero te digo que tiene que ver, por ejemplo, como alguien que faltó más de 3 días y que se le hace la carta para sacarlo por inasistencia. Y que de repente, no, es que como que medio ya nos pasa tampoco tanto, pero antes como que se desaparecían 18 de septiembre y chao. Llegaban un mes después. Oye, llegué. Ya. No, solo ya no nos pasa tanto eso, por si acaso, los que me están escuchando ya. Pero sí, antes se daba mucho de eso. Ya como que la gente faltaba. Los lunes generalmente faltan también, por eso también hay después de los fines de semana largos. Inasistencia te puedo decir que yo creo que es como un tema recurrente, como que faltan y uno como... ¿Y accidentes? Por ser una fábrica, en el fondo no es... Bueno, accidentes, también hemos tenido algún par de accidentes laborales. Por suerte dentro de no ha sido nada tan grave, pero o por lo menos hemos podido manejarlos a tiempo y eso, pero... Y tenemos también gente buena que como que al final también, yo creo que, por eso te digo, yo creo que hay un compromiso y no sé si es suerte, pero gente que también está súper preocupada de que el negocio siga funcionando, que la empresa siga. Somos una fábrica ¿cuántas fábricas quedamos en Chile? O sea, yo te digo que somos
3, 4, más talleres, o sea, también yo creo que hay un amor por poder seguir, entonces la verdad que la gente trata de como hay una cultura también hay una cultura como de seguir, entonces en ese sentido hay gente súper buena y muy comprometida hoy día. Me alegro, esa es parte súper importante de hacer empresa o emprendimiento, proyectos, es contar rodearte de buena gente. Con un buen equipo. O sea, más allá de que obvio que hablamos de lo legal, eso está claro. Hay que tener buenos contratos, hay que asesorarse en términos como del finiquito de temas vacaciones, hay que ser súper como preocupado, prudente de hacer esas cosas bien. Pero hay otra parte de cultura, las habilidades blandas y ser buen líder también. O sea, ahí está un ahorro importante en problemas de recursos humanos. O sea, ¿cachai? O sea, en el fondo, más allá de lo legal, tener un buen equipo donde en el fondo hay algo como, no sé, como un trato que es como lo obvio. Lo mínimo. Lo mínimo. Sí. Un trato bueno que no se da en todos lados, pero en el fondo no entiendo, pero en mi caso no. Yo la verdad que trato de llegar a donde sea con la mejor energía, tratar de traspasar como un poco los buenos resultados también que estamos teniendo y los momentos malos, bueno, vendrán buenos. Yo creo que soy como súper positiva en eso y eso lo he podido traspasar también un poco a los equipos con los que hemos trabajado. Oye, tangencialmente hablamos de los centros comerciales. ¿Hay algo que quieras comentar sin entrar en detalle? Sí, que lo conversamos. Lo tenía ahí. Eso lo guardamos. El deber de confidencialidad que tenemos como abogado. Pero ¿hay algo que quieras conversar? Porque es algo bien común. Todos quieren aspirar algún día a estar en un centro comercial. Bueno, entonces, ¿algún consejo para los emprendedores? ¿Alguna enseñanza? Mira, claro, sin hablar del mall correspondiente, no. A ver, yo creo que lo hablábamos también. El tema de los malls, yo creo que es un tema como vitrina, lo hablamos, como un lugar para vender, lo que es flujo, seguridad, todas esas cosas, y en el fondo lo hablábamos antes. A todos nos gustaría tener la posibilidad de estar en mall y qué sé yo, porque en el fondo entendemos que ahí pasan cosas. La gente va a los malls, compra, son buenas vitrinas, es muy bueno y potente para la marca, le da, el tener un lugar y un espacio también le da como algo más a la marca, ya no es solo, por ejemplo en mi caso, que nosotros partimos más con un e-commerce que al revés, porque en general los zapatos, cuando yo partí vendiendo zapatos e-commerce, me parecía, ¿qué vas a vender un zapato por la página web? Sí, hay que probarse. No había que, el zapato se puede vender por e-commerce y nosotros partimos e-commerce, después abrimos tienda, entonces en verdad fue buenísimo. Yo creo que hay un tema clave que hay que entender cuando uno abre una tienda y en los malls es el tema de los contratos, ¿ya? Independiente que yo sé que muchas veces uno, para poder entrar a un mall, tenés que aceptar de cierta forma las condiciones y como yo igual creo que es súper importante entender muy claro que estás firmando cuando firmas. Eso yo creo que nosotros tuvimos ahí un tema con uno de los malls que entramos, que ya no estamos, que en el fondo finalmente porque ahí uno también dice, también hay un mea culpa de decir, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no lo leí? ¿Cómo finalmente es tanto lo que uno se fascina de poder estar en un lugar como no sé, como tener esta oportunidad, que muchas veces estas oportunidades que se ven también o uno que realmente está como con todas las ganas y quiere entrar con la fuerza y todo. Yo creo que pasan estos errores que uno muchas veces no lee correctamente, no se asesora correctamente. Y el mall se aprovecha un poco de ese tubo de luz que ve el emprendedor que va al mall y yo creo que el lugar. Muchas veces yo creo que hay contratos que claro, hay mall y mall. Yo la verdad que no quiero meterlos todos en el mismo saco. Yo la verdad que no he tenido la misma experiencia en todo, pero sí yo creo que hay algunos que a ver, está bien, son sus condiciones, pero yo creo que hay otras cosas cuando se meten como por ejemplo con la imagen de la marca, con el look and feel, que es lo que a nosotros nos pasó, que más allá de dejar una tienda que uno entiende, hay todo un tema de que uno armó una tienda a lo que uno quiere, como al estilo de la marca, al look and feel de uno. Entonces, yo siento que ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno firma un contrato. Uno también tiene que preocuparse de que el contrato tenga una salida, o sea, un tema de demolición de la tienda. Ya, de que en el fondo tú puedas, si tú te quieres ir de un mall, ellos no pueden usar tu tienda como está. Porque eso es tu look and feel y eso no puede pasar. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que yo aprendí. Porque lo otro, bueno, uno lo negocia, lo ve.
Pero el look and feel tuyo, Claro. eso es una cuestión de... Son las mejoras, que el contrato de arriendo casi que también en la habitacional y en general las mejoras siempre se quedan para el dueño. Sí. Más en un mall que te lo escribe específicamente, entonces, pero sí es... Pero yo te puedo decir que fue un tema como para nosotros difícil, fue ese tema, como un porrazo, no haber leído bien y no habernos asesorado quizá en ese sentido, fue hace muchos años. Y ahí yo creo que fue un error, pero también aprendimos y seguimos creciendo y la verdad que también nos fue súper bien en ese mall en su minuto, pero bueno. El problema es que cuando a todos nos va bien no hay problema. Si cuando uno ya quiere... Cuando vienen los problemas, hay problemas. Claro, cuando uno quiere salir, ahí están las cosas, ahí pasan cosas. No, pero a ver, ahí solo comentar que los contratos con centros comerciales son súper rudos y difíciles de entender. Entonces, cuando tú decías, pucha, debimos haber leído el contrato, yo no estoy tan de acuerdo, porque al final, generalmente, y lo hemos conversado harto acá en la oficina, de repente te llega el contrato, pero hay una cláusula que dice anexo y tenéis 30 anexos. No voy a andar leyendo los 30 anexos. Y justo en el anexo 27, bueno, hay una hueá súper importante, es como, puta, no lo ves. Entonces, yo creo que volvemos al consejo que dimos en su oportunidad, que es como, bueno, necesito entender aquí lo mínimo para no cagarla. Con los centros comerciales también es como, ojo que aquí esta cláusula estáis dispuesto a, y al final a veces uno siempre dice, ya, bueno, da lo mismo si quiero estar, pero al menos sabes que eso es un riesgo. Eso te iba a decir, como que uno tiene que saber lo que estáis firmando y entenderlo. Y dejando ahí, porque al final, pucha, si yo ya hubiéramos entendido eso, visto eso, quizás yo decía, bueno, nos vamos, pero ya sé lo que va a pasar. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Jani, yo te quiero llevar a un tema súper complejo. No, mentira. No sé si te podrá súper complejo y difícil. No. Cuéntanos sobre esta alianza que tiene Jani da Firenze con Mattel, con Barbie. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué significan esos contratos a nivel de negociación? ¿Se negocia con la oficina de Chile, desde Estados Unidos? Danos detalles, por favor, para entrar ahí a la conversación. A ver, el tema de los que se puedan contar. Sí, no. Hay cosas que le puedo contar, hay cosas que no. Eso, muy bien. No, a ver, Mattel parte porque ellos nos buscan, nos contactan desde Chile, desde las oficinas de Chile. Me acuerdo que, así como anécdota, nosotros con Miguel Ángel estábamos de vacaciones y me llega un mensaje de una de las personas que trabaja conmigo como, oye, Jani, llegó este mail a contacto. Y yo como, no, esto es broma. O sea, esto no está... ¡Qué hermoso! Pero piramidal. Y yo dije, obvio que no. ¿Tiene 2T, Mattel? Sí, tiene 2T, ya lo verifiqué, como casi... Ya, bueno, dame el mail de la persona, que si yo le escribo, como, oye, no llegó este mail tuyo, yo hoy día estoy de vacaciones, casi que... Dime si es real y se contesta la vuelta. Claro, onda, salgo a buscarlo. Como casi que, como pensando que obviamente no, me responde, pero al tiro, Jani, gracias por tu respuesta, a la vuelta de vacaciones escríbeme y nos juntamos. Dije, qué raro, porque algo ya me habían dicho, Barbie, ya estaba sonando ese tema. Ya, listo, pum, llegamos a vacaciones, escribo, dije, siempre uno tiene esa esperanza de que sea verdad. Bueno, era verdad. Entonces uno dice, ¿y si es verdad? O sea, pum, he llegado, pam, ven a nuestra oficina. Llego a estas oficinas de Mattel, Barbies por todos lados, Hot Wheels y todas las cosas. Y se sientan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? En verdad nos encanta tu marca. Encuentro que en verdad lo que has hecho es increíble, el producto que tiene, qué sé yo, y nos encantaría que hicieras una colaboración con Mattel y con Barbie. Y ahí, cuando me hablan, lo que les voy a decir ahora, me ganaron el corazón porque en el fondo empecé a contarme que todo el tema de Barbie desde la película, qué sé yo, Barbie tiene un propósito, igual yo soy súper de como marcas con propósito, qué sé yo, que en el fondo las niñas a cierta edad, como a los 5 años, está esta brecha donde las niñas dejan de soñar, se sienten menos capaces y hay un montón de cosas que hoy día Barbie, más allá de la muñeca en sí, se está haciendo cargo mostrando referentes importantes en términos de todas las carreras existentes, astronauta, química, lo que tú quieras. Hay muchas mujeres que hoy día son referentes y tienen sus propias Barbies hoy día, no solo son de la moda quizás, que uno podría verlo más como más obvio, sino desde un lado también químico, bueno, un montón de cosas. Y eso a mí me encantó. Fue como, no, es que acá hay una marca con propósito, más allá de la Barbie. Aparte yo soy fan, debo reconocer, yo fui una jugadora de Barbie, o sea, yo amé toda la vida las Barbie.
jugaba con ella, las vestía, le hacía ropa, o sea, de verdad. Y cuando me hablan de este propósito y me hablan de este como proyecto, yo después me voy a mi casa pensando, porque me dijeron, ya, dime si te gustaría, dime si quieres participar. Yo haciéndome obviamente como, sí, obvio, miren, Claro, tengo que analizarlo, poco menos, onda, no. Pero fue como un poco como, sí, ya, pero déjenme ver también de parte nuestra si es posible, qué sé yo. Yo decía, esto es un león. O sea, nosotros somos una marca chiquitita y aquí vienen todos estos miedos, desde lo legal, desde, oye, si me van y se me friegan. El síndrome del impostor al final de... ¿Cachai? Como, oh, chuta, podré, no podré, mi marca. La cosa es que finalmente me voy, empecé a darle muchas vueltas, hablamos con el equipo. Esto no lo conté a nadie. De hecho, creo que, o sea, mis papás, ponte tú, que también los tenía como bajo 20 llaves. Cuando esto sale, mis amigas me decían, ¿cómo te pudiste guardar esto tanto tiempo? Y yo... es que había un tema también legal muy fuerte por detrás. O sea, había que callar. Y también tenía miedo que no resultara. Entonces, también esas cosas son las que tú callas. Entonces, bueno, cuando yo vuelvo con la propuesta a Mattel, les digo como, miren, yo soy una niña jugador que amo y mostré fotos como mías de chica, como trabajadora, en la fábrica, jugando casi que con Barbie y todo. Y les digo, bueno, yo era una niña que en verdad siempre jugó con Barbies, les encantaron Barbie y todo, y que hoy día está como mujer, en foto más adulta, esta niña adulta, venga Barbie y le diga, onda... un sueño. Barbie hace tus sueños realidad. Y esto al equipo de Barbie fue como... No, claro, el componente emocional a tope. Se los devolviste. Sí, esta entendió todo el propósito de Mattel. Pero es que sabéis que conectó con mi propósito, les juro. No es de vendedora. Les juro que momento. fue como... y todo lo que pasó después... Bueno, acá viene la parte importante de lo que ustedes me preguntan. Posterior a esto, ya, vamos, qué sé yo, ellos están trastornados con el proyecto. Llegan los contratos. Ya ni primero tienes que firmar todo esto, porque si tú ya firmando todo esto, nosotros te damos acceso a nuestra plataforma donde tú vas a poder acceder a todo. Esta parte yo la que me salto y digo, bueno, y ahí me dieron acceso. Ya, ahora les cuento a ustedes porque en el fondo aquí es lo que nos interesa. No, es lo que nos interesa la parte legal. Es que esto es como... Y es una experiencia muy rica para cualquier emprendedor que pueda vivir lo mismo. Entonces, es que 100%. Aquí bueno. Lo entretenido, o sea, lo importante que les cuento a ustedes el tema legal. Yo creo que nosotros nos demoramos, tuvimos casi un año para poder sacar finalmente esto. Y yo les podría decir que de ese año hubo meses parados solo por lectura y comentarios de sus de contratos. O sea, la mitad del tiempo que quizás nos tomó poder hacer este proyecto es porque los contratos eran de hojas y hojas, y ahí entró Miguel Ángel y empezamos a revisar y en verdad ahí viendo, qué sé yo, leyendo una y otra vez, contratos todos en inglés, todo era afuera. Entonces ahí desde también ciertas asesorías, preguntar, pero yo creo que ahí eso nos tomó mucho tiempo porque como que teníamos miedo que hubiera como esta cláusula que no ves, este detallito que... Pero igual también sentimos que desde el lado de ellos había harto apoyo, como nunca sentí, a pesar de ser una marca, yo les puedo decir, a pesar de ser una marca muy grande, yo creo que hay formas de hacer las cosas que marcas grandes tienen súper claras. Finalmente ellos nos ganan por esta letra chica que tú no lees. Ellos ganan porque tú en el fondo conectes con ellos, con su marca. Mattel es una marca muy grande. Conecta desde otro lado. Ellos no ganan conmigo porque yo me pierdo la chica y me vayan a demandar. No sé si me explico. Por la multa. No sean ricos por la multa. A pesar de ser grande, no te hacen sentir pequeña. Tal cual. En el fondo, el contrato, yo entendí que era un contrato genérico, no había tanta cláusula, ni, oye, ¿por cuántos años? Y, oye, el royalty, usted, porque hay un royalty que da un saludo a la bandera, tampoco es tanto, por lo que es Mattel. También en ese sentido son súper preocupados de, mira, ustedes que son una marca también más pequeñito, el royalty de ustedes es como una comisión igual más, como que súper preocupados de hacer que esto funcione más allá de no perjudicarnos, ¿te fijas? Entonces,
En ese sentido, como que Como un centro comercial. Que llegue y pone las condiciones. No quedó claro. Estas marcas grandes trabajan desde otro lado. ¿Te fijáis? Me he llevado muy bueno, o sea, hasta ahora yo le podría decir que me siento como una afortunada de haber llegado a Mattel, porque con nosotros se han portado increíbles, han tenido de ellos reestructuración interna entre medio y nunca nos han dejado de lado, se juntan con nosotros. Yo en el fondo en LinkedIn subí una cuestión de Barbie y después Ángel Hidalgo, que es como el head de Mattel Latinoamérica, escribió así una reseña de nosotros y fue como, wow, como, bonito. O sea, de verdad con lo que tú decís, nunca nos han hecho sentir como una marca pequeña, sino que como que somos así la marca más top y que esto ha sido buenísimo. Entonces, en ese sentido, independientemente de que hubo mucho tiempo de leer contratos y un montón de cosas, yo creo que de repente hay gente que entiende que los contratos son para confidencialidad, están en otras líneas, como porque entrar en el mundo Mattel también es un tema, a ellos lo que más les importa es la confidencialidad, yo les podría decir. Más allá de lo que nosotros podamos pagar. Lo que les interesa es que si ellos nos dan acceso a sus plataformas, donde yo me metí y tengo todas las guías de estilo de Barbie desde 1959, ellos me dicen, no la mostré, porque tú eres privilegiado. Entonces, y ese sentido, ahí hay una responsabilidad nosotros como equipo y nosotros en ese sentido, o sea, piensan que ni mis amigas, casi que nadie supo que nosotros sacábamos Barbie porque como equipo fue una responsabilidad así como, de verdad nos tomamos a pecho esto porque sabíamos también... Felicitaciones. No, felicitaciones. Una gran historia. Logro, así que... Sí, no, muy fue así. Y han salido muchas... Sí, y han salido muchas cosas. Sí, salud. A mí, que está ahí. No, ya, pero ha sido súper como entretenido todo lo que ha pasado producto de esto mismo. Yo creo que más allá de lo que ha significado Barbie y hacer unos zapatos para ellos, que ha sido lo más entretenido porque reuniones con Brasil, reuniones con México a lo máximo, yo les podría decir que de las cosas más potentes es lo que ha permitido también, como lo que ha hecho como marca. Hemos salido en diario, hemos estado en hartos spots, como que han salido cosas súper potentes de esta como colaboración. Una buena vitrina. Oye, última pregunta nomás de este punto es, ese proceso tan largo de contratos, ¿es porque era muy complejo, no entendían, se asesoraron legalmente con alguien, tuvieron que negociar cláusulas? ¿Cuál es la razón de la demora? Mira, hubo en el fondo un poco de todo lo que me decís, yo creo. O sea, hubo en el fondo, ahí yo debo decir que no soy la experta, ahí yo creo que lo vio en ese sentido, nosotros tratamos de dividir bien los roles y eso lo vimos más Miguel Ángel, pero claro, desde asesorarnos, de leerlo una y otra vez, de entender, de mandar, oye, estas cláusulas explíquenmelas que no las entiendo. Sí, Miguel Ángel, esto por esto. Esto porque va, esto se puede sacar, esto se puede modificar. O sea, hubo también de parte de nosotros como un ir y venir un tratar de entender, hay cosas que de repente no están tan claras. Ellos se tomaron todo el tiempo del mundo de explicarnos lo que sea, le decían a Miguel Ángel, oye, si querías reunión con alguien, dinos y te reunimos con quien queráis. No, si no, con esto me sirve. Como que fue igual harto de venir, entender, darnos ese tiempo. Entonces yo creo que un poco de todas esas cosas fue parte también de por qué nos demoramos, que está bien. Que muchas veces, eso es lo que les iba a decir, en este tipo de cosas, yo creo que esas demoras corresponden. Es como cuando de repente, lo que hablamos del mall, uno está tan de repente, o sea, este proyecto para mí, imagínense lo que era. O sea, yo cuando veía esta cuestión, era como que no me lo creía, hay días que casi que despertaba con pesadilla, casi que no podía creer lo que estaba sucediendo, y tenía a Miguel Ángel por un lado diciéndome, primero el contrato. Entonces, yo era como, ya no me voy a emocionar, no me voy a entusiasmar, como, porque eso es lo que pasa, que uno se entusiasma y al final, ¿dónde firmo? No, ¿dónde firmas? No. Moderémonos, si esto sale en 2 años más, bueno, en 2 años más, pero primero esto hay que tenerlo súper claro. Eso yo creo que también en parte lo que pasó, teníamos que salir de hecho en el verano y en el fondo teníamos que salir en el verano del año pasado. Estaba todo claro para eso. Y tuvimos que salir este invierno, en marzo, producto de todos los atrasos, que también, porque después cuando nos enfrentamos a este gigante donde había que hacer, porque aquí después empiezan todas las aprobaciones, que Barbie no puede ir así, que Barbie tiene que tener el Mattel acá, que el R, que el no sé qué, o sea, olvídense lo que es, nosotros no podemos subir absolutamente nada que no está aprobado por ellos.
nunca podemos ocupar Barbie ni Mattel se ocupa de esta forma. Esto va acá y cada cosa se aprueba y hay demoras. Entonces, esa ahí venía también fue y ahí también yo fui, pero yo soy súper reglúa, en verdad. Como que si hay reglas, yo las cumplo. Perfecto. No me las, como que yo con todas las de la ley. Yo soy como de la ley, ¿cachai? Entonces era como a mi equipo, como, sí, yo tengo un poquito eso, como que mi amiga, ay, ¿qué te importa? No, porque aquí está la fila. Y es como, ya, yo soy como, ¿cachai? Soy súper de regla, en verdad. Sí, ahí las cumplo. Y aquí era como, no, es que este mail se manda, no, pero ya no nos vamos a atrasar, nos atrasamos, pero este mail se tiene que aprobar. Y era como, entonces hemos tenido también de su lado como, oye, los queremos felicitar, porque todos ustedes lo han hecho, onda, así, onda, 1 o 2, y eso también ha tenido como un feedback que seguimos trabajando juntos si vienen otras colecciones. Eso, muy bien. Obvio. Oye, Yanni, muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast. La verdad es que yo creo que Don Mex comparte, pero lo hemos pasado súper bien, ha fluido mucho la conversación. Buenísimo. Y también hay mucho aprendizaje de la historia tuya y de ustedes, así que te queremos dar un regalo por haber venido a nuestro podcast para que nos recuerdes con mucho cariño en tus mañanas emprendedoras. Ay, me encanta ya. Así que muchas gracias por haber venido. No, feliz. Gracias a ustedes por este espacio para también que la marca se conozca más. Nosotros estamos en constante evangelización de Yanni Ápires. Ay, me encanta. Una tacita aquí. Oye, me sumo, Yanni, a las palabras de don Felipe. Muchas gracias por haber venido. De verdad que felicitaciones por todo lo que han logrado y por ser tan regluda, como dices tú, siguiendo los contratos. Eso seguro te va a llevar muy lejos. Y a las personas que se quedaron viéndonos hasta el final, recuerden que no les podemos asegurar el éxito de su negocio, pero sí les podemos asegurar que emprenden con todas las de la ley. Nos vemos en el próximo capítulo.